Y es cierto que hay medios que se dicen de izquierdas que, digamos, no es tanto que no contrasten los hechos demasiado, sino que su interpretación tiene una finalidad partidista o incluso de intereses personales propios. ¿Pero debe dimitir el fiscal general del Estado? Que sí, creo que tiene que dimitir por una cuestión de higiene democrática. En mi opinión, más que sí que no. Si tú te crees realmente el Estado, creo que no te puedes permitir que este cargo esté a un paso del banquillo de los acusados. No te lo puedes permitir. Yo no considero que Sumar tenga una voluntad de ser un satélite del PSOE, pero es cierto que en su estrategia y caminos y decisiones políticas, a ojos de la gente, se convierte en eso, y eso es un problema muy grave. Al PSOE lo que le pasa es que está como siendo víctima de una propia maquinaria que ha alimentado él mismo durante décadas. Buenos días, portavoz. Le quería preguntar simplemente... Ya, pero se nunca la dan. ¿Qué tal? Ese es el tema. Buenos días. Quería preguntar sobre la ley ELA. Se ha aprobado la ley ELA. Por favor, ¿podemos respetar el turno de palabra? Gracias. Es que nunca da la palabra. Ese es el problema. Llevo 4 horas esperando. Es que nunca dais la palabra. Tenéis un micrófono y nunca dais la palabra. Llevo 5 horas esperando para Bueno, una pregunta sobre la ley ELA. ¿Qué tal? Buenos días. Yo quería preguntarle, ya no como Sumar, coalición, jope, así es que es un poco imposible trabajar. Por favor, deje de gritar porque no deja desarrollar la rueda de prensa. La Diana, con Samuel Saborido. El pasado martes 10 de junio, una vez más, un agitador boicoteó una rueda de prensa. Al grito de "solo quiero preguntar por la ley ELA", un influencer, que vete tú a saber qué narices pintaba sentado ante periodistas, boicoteó una rueda de prensa en el Congreso de la portavoz de Sumar. Interrumpió la pregunta de Patricia Romero. Pues, oye, la verdad es que el diario ABC, que es donde trabaja Patricia, muy sanchista no es, la verdad. La presencia de esta gente, los Kile, los Endongo y compañía, en el Congreso es apabullante. ¿Saben ustedes que nosotros no podemos ir acreditados a ningún sitio? Pues no, cuando la Diana va a algún sitio lo hace o como ciudadanos particulares o gracias a que el jefe de prensa de turno de la formación convocante nos deje entrar. Y oye, ¿y puede un influencer, entrar al Congreso para preguntarle cosas a la portavoza de la cuarta formación más votada del país? Porque claro, por lo que sea, a la primera y a la tercera curiosamente nunca van a preguntarles nada. Las famosas pseudo-entrevistas de Aquiles a Rufián, ¿tanto tiempo le quitan a Aquiles para no ir a preguntarle nunca nada al líder de la oposición? Señor Rufián, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué pasa? ¿Cómo ¿Te niegan? Señor Rufián, ¿qué tal está? Buenas tardes. Oye, yo si estuviera solo representando a mi medio cubriendo la actividad parlamentaria en el Congreso, yo priorizaría al PP, que al PSOE, incluso a Vox. Pero hombre, ir a por la séptima formación antes que a por la primera es un poco raro, ¿no? Claro, es que esta es la diferencia entre el periodista y el agitador. El primero busca preguntarle a todos, ser equidistantes, por lo menos a partidistas, ser crítico con todos. El segundo lo que busca es solamente generar clip y entrevistar a las personas que le puedan generar más interacción. Esto que es tan cristalino, a ver cuándo le entra en la cabeza a la presidenta Francina Armengol, que para eso dirige ella al Congreso, ¿no? Vale, interrumpimos unos segundos la emisión de la Diana para informar de una cosa. Hoy no hablamos de Santos Cerdán, no hablamos de la rueda de prensa de Pedro Sánchez, no hablamos de las informaciones de la UCO que señalan a Cerdán, que estaba en el ámbito Ábalos, Koldo, Aldama, por una razón muy sencilla, porque cuando grabamos la totalidad del programa, todo esto no había estallado todavía. Nosotros grabamos el miércoles por la tarde y no fue hasta las últimas horas de la agenda informativa, digamos, del miércoles, en los últimos programas de la noche de la serie, no sé si fue la SER y alguien más, no me acuerdo quién fue también en el medio que lo destapó, fueron los que empezaron a destapar el que iba a haber un informe que se iba a publicar que señalaba también a Santos Cerdán. Fue la mañana del jueves cuando el Supremo dijo: señor Cerdán, estaría bien que usted declarase, cuando Cerdán dimitió, y cuando por la tarde el presidente del gobierno salió a dar la rueda de prensa aquella. Nosotros no habíamos visto todo aquello, así que no podíamos meterlo en la mesa de tertulia.
Aún así, lo hemos analizado en la Diana, con un tipo de vídeo nuevo, que son vídeos de unos 10 minutos en los que vamos a analizar algunos asuntos de actualidad. Ese vídeo lo tenéis ya colgado desde hace unos días en el canal. Si aprendo cómo se hace, tendréis las etiquetas que no sé ni por dónde se ven con ese vídeo, si no estará en pantallas finales, y lo tendréis también en la descripción. Ese vídeo en el que la Diana analiza el asunto de Santos Cerdán, que por supuesto es que tiene telita aquello. Así que os dejo con el programa, ya sabéis, Fiscal General del Estado, crisis en Sumar y el asunto de los pseudoperiodistas. Y estamos ya en tertulia, en un programa que viene movido, porque no solo tenemos tertulia, ahora os lo comentaré, pero en la mesa de análisis tenemos a dos analistas que ya los conocéis porque ya han venido varias veces al programa. Uno de ellos hace bastante poco, hace creo que una semana o dos, ya no recuerdo ya ni los que hago, que es Abel Degà, corresponsal en el Parlamento, o sea, en el Congreso del National.cat. Benvingut a la Diana, Abel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Samuel? Bienvenido, hace 2 semanas, ahora me he acordado, hace 2 semanas que no vienes. Y una persona que no presenta este programa porque él no quiere, que lleva viniendo desde la primera temporada, lo comentábamos fuera de cámaras, es René Soto, analista de La Casa y politólogo. Bienvenido. Gracias, como siempre. Y en conexión tenemos también a una persona que es periodista del País Valencià, del diario.es, que es Carlos Navarro, que ya sabéis que estuvo aquí hace unos meses hablando de la gestión de Carlos Mazón. Y vamos ya con la tertulia, que como os digo, tenemos 3 temas. El asunto con el que abríamos el programa y con el que vamos a seguir ahora, el primer asunto, digo, de la mesa de tertulia, que es la polémica con la presencia de los pseudoperiodistas en el Congreso, que boicotean ruedas de prensa y que se dedican, digamos, a presionar a los políticos más que a preguntar, digamos, a los políticos de un sector muy concreto. Tenemos el procesamiento del fiscal general del Estado, que está a un paso de ser llamado a declarar como imputado, y el asunto de la guerra interna, de la no guerra realmente interna en Sumar, porque Compromís dice, oye, yo quiero mandar a los asuntos valencianos porque quiere llamar a la sesión de investigación en el Congreso al presidente del gobierno para hablar de la gestión de la Dana. Abrimos con el primero, con los que hablábamos de los pseudoperiodistas. Sabéis que eso es un asunto que hemos tocado mucho en la Diana, por eso a mí siempre me gusta tocarlo. Os quiero preguntar lo primero a ti, Abel, te quiero preguntar, porque siempre hay gente que dice, ¿que consideráis pseudoperiodista del mundo? Vamos a definir. ¿Qué es un pseudoperiodista? ¿O qué podemos catalogar como pseudoperiodista? ¿Y por qué no lo es el del mundo? Bueno, esta gente no es periodista, efectivamente. Y si no lo es porque son básicamente activistas. Es decir, no ejercen una función real de fiscalización del poder. Y se dedican básicamente, lo vimos ayer mismo en la rueda de prensa, otra vez un episodio más del Congreso, otro caso en que se reventó una rueda de prensa y, bueno, ya empieza a ser habitual, ¿no? Pero hay esta reforma del reglamento del Congreso que se está empezando a tramitar, que veremos cómo avanza. También estoy convencido que esta gente hecha la ley hará su trampa. Entonces, bueno, creo que será una guerra en los pasillos del Congreso que durará tiempo, y lo que a mí siempre me ha preocupado más de este tema, del hecho de querer regular esto, que no es que esté en contra, es sencillamente un riesgo que creo que debemos asumir o tener en cuenta, es ¿y qué pasará el día que gobierne esta gente? ¿No? El día, no sé cuándo va a llegar, pero a lo mejor hay un día que gobierna Vox. O sea, en Europa hay muchísimos ya gobiernos de extrema derecha. ¿Por qué no puede pasar en España, ¿no? Entonces, pueden hacer un ojo por ojo esta gente. Entonces, no sé. Es la caja de Pandora que siempre me ha preocupado de poder tocar este tema y ponerles zancadillas a esta gente. Lo vamos a tener en cuenta también durante la tertulia por acabar de definir. Los periodistas del mundo, del ABC, o sea, los periodistas a las que interrumpe el influencer durante la rueda de prensa de Sumar, era del ABC, no que precisamente el ABC sea sensista y amigos del gobierno.
esta gente, o sea, El Mundo, ABC, Mundo Cero, toda esta gente son de izquierda, o sea, son periodistas, perdón, y no son de izquierdas. No hace falta ser de izquierdas para ser considerado periodista. Lo que ocurre es que Vito Quiles lo haga desde el espacio que lo haga, que el influencer este que se ha puesto a gritar diciendo solamente quiero preguntar por la ley ELA, esta gente no ejerce el periodismo. Buscan vídeos virales que quieran sacarse en redes sociales con el buenos días, señor Gabriel Rufián, y a partir de ahí todos nos quedamos a ver el vídeo porque siempre va a pasar algo gracioso y ya está, no buscan hacer un periodismo contra el poder, porque si no se irían a hablar con la primera fuerza que es el Partido Popular, que nunca le han preguntado nada a Alberto Núñez Feijóo, nunca le preguntan nada a la gente de Vox tampoco, porque va simplemente a por unos. Y esa es la diferencia, ¿vale? Vamos a enmarcar desde la diana, esa es la diferencia que hacemos, quien es apartidista y pregunta y es duro con todos, y quien solamente va buscando a unos y no hacer cosquillas, sino hacer daño y a encararse. Esa es la diferencia que marcamos aquí en la diana para el resto de la tertulia, con las que imagino que estaremos todos de acuerdo aquí. De hecho si me permites, Samuel, añado una cosa a lo que tú dices, que va en línea en lo que yo decía. Me acuerdo de un podcast en el que entrevistaban a Vito Quiles. Es este podcast de, no me acuerdo cómo se llama, sí. un chaval pelirrojo, que, bueno, también de extrema derecha, muy famoso, que el que hacía estos gofres con forma de pene. No sé si os acordáis. Pedro Huerbaum, sí. Bueno, pues en esa, es que no me salía el nombre. En esta entrevista me acuerdo que él mismo reconoce esto que acabas de decir, ¿no? Dice, si yo sería tan duro con Vox, y él mismo dice, no. me van a funar, pero reconozco que no sería tan duro con ellos. O sea, es exactamente esto, es no ejercer esa función de fiscalizar al poder de forma lo más neutral posible. René, ¿qué crees que se puede hacer con esta gente? ¿Qué se puede hacer? A ver, yo sí estoy más de acuerdo con la tesis del compañero y la llevaría a un punto más allá. Aunque tú regularas a estos activistas de la ultraderecha, aunque tú los regularas, incluso impidieras que pudieran acceder en igualdad de condiciones con los periodistas acreditados del Congreso, realmente da igual. Realmente da igual, porque ellos efectivamente lo que quieren es generar reacciones y siempre en favor de los intereses de la derecha y la ultraderecha. Lo vimos recientemente con Bertrán Endongo en la manifestación donde estaba Carlos Mazón, que se acercó con el micro a decirle: estamos contigo, desde Libertad Digital te apoyamos, y contrasta mucho con cómo trata a las izquierdas. Además, si tú intentas regularlo o limitar su acceso al Congreso de los Diputados de alguna manera, ellos ya van a tener otro gran argumento para dentro de todo su séquito, que es elevado y que cada vez más gente les apoya, para decir, ¿veis cómo efectivamente vamos hacia la dictadura y esta es la prueba definitiva de ello? Y da bastante igual que tú intentes explicar a esa gente que no, que una cosa es el periodista objetivo y contrasta información, otra cosa es esta gente. Da lo mismo. Entonces, como creo que da lo mismo, creo que habría que hacer un análisis de otro tipo, de entender por qué lo que hacen ellos funciona, por qué construyen esas comunidades digitales tan fuertes, que en algunos casos, como el caso de Alvise Pérez, que ha logrado algo histórico en la historia de la democracia española, que es una persona que ha logrado crear una comunidad digital sin pasar por los medios tradicionales y llevarlo al Europarlamento. O sea, hay que entender qué lógicas hay detrás y por qué funcionan, qué comunidades afectivas crean, porque regularlo en el Congreso y tal, lo que quieras, estupendo, pero es que al final creo que dentro de su comunidad no va a servir para nada, al revés, les vas a reforzar muchísimo más. Entonces creo que el tiro no va tanto por intentar hacer un cambio en el reglamento, creo que tiene que ser algo mucho más profundo, que si se hace, adelante, pero la lógica en la que estamos te van a tachar aún más de dictador, que es lo que ellos buscan. Y con este tipo de comportamientos lo vamos a conseguir, más allá de lo que ha dicho el compañero con mucho acierto. Cuando ellos gobiernen, a ver qué hacen, ¿sabes? Te la van a devolver. Y mucho peor que como lo hemos hecho nosotros, seguro. Antes de seguir hablando concretamente de ellos, por terminar de enmarcar, y ni siquiera sé si quiero dar yo mi opinión al respecto de esta pregunta que quiero hacer, pero como soy el moderador no tengo por qué hacerlo. ¿Creéis que hay cosas que se puedan catalogar como pseudomedios en la izquierda o en la extrema izquierda? Gente que ejerza la comunicación, que diga que son una televisión o un periódico
y que sean pseudoperiodistas y que hagan cosas, quizás no mientan, pero quizás sí se posicionan y al hecho de no ser apartidistas ya les hace pseudomedios. ¿Cómo lo veis? Os veo como muy dubitativos, pero bueno, a ver. No, a ver, mira, el otro día escuchaba en la radio un dato que decían que en Cataluña había, no me acuerdo de la cifra exacta, pero eran miles y miles de medios digitales, ¿no? Ujú. Abrirse un medio digital es gratis, Sí. de hecho. Entonces, si tú me preguntas si existe esto, de existir, claro que existe, o sea, existe cualquier cosa en el ámbito digital, en el ámbito de la comunicación o los medios va a existir cualquier cosa. El tema es el sistema de medios español y me atrevo a decir que en todo el mundo es el dinero el que mueve el poder del medio en cuestión. Entonces, y el dinero que tengas, la financiación que tengas, va a ser el eco que vayas a tener. Entonces, los pseudomedios que nos salen en el feed de Twitter, pues van a ser principalmente de derechas, pues porque van a tener más seguidores, pues porque están más financiados. Y ya está, esto creo que hay que asumirlo y ya está. De existir, seguro que existe cualquier cosa. René, ¿cómo lo ves? Claro que existe cualquier cosa. De todas formas, a ver, yo creo que aquí en la diana está claro. No existe, digamos, o sea, ¿qué es la objetividad en el periodismo? Yo diría que es aceptar que hay que contrastar los hechos, pero todo hecho tiene una interpretación. O sea, la cuestión es si tú niegas los hechos, ¿vale? Y es cierto que hay medios que se dicen de izquierdas que, digamos, no es tanto que no contrasten los hechos demasiado, sino que su interpretación tiene una finalidad partidista o incluso de intereses personales propios. Y eso sí que en el espacio de la izquierda creo que es algo que tiene que hacernos reflexionar porque nos afecta y puede condicionar las percepciones que tenemos sobre muchísimas cosas. Pero al fin y al cabo, si hay una comunidad construida, si hay una serie de personas que ponen dinero, que lo consumen, pues al final es indicativo de que algo está funcionando y algo que ese medio o pseudomedio, como lo quieras llamar, sabe hacer bien. Lo que pasa es que yo creo que las fronteras entre medio, pseudomedio o un espacio de comunicación al servicio de una ideología cada vez son mucho más difusas. Y ahora ya vemos cómo hay personas, concretamente, marcas personales que tienen la capacidad de, con lo que opinan, sin ser periodistas, movilizar y crear más opinión que medios de comunicación que podemos leer en la izquierda como, yo qué sé, bueno, diría tanto como el Diario Público, pero algunos de una poco de menor entidad. Entonces, claro, como ha dicho el compañero, yo creo que ya hay de todo. Tenemos que asumirlo y tenemos que luchar porque los periodistas, que son súper importantes para la democracia, trabajen para contrastar los hechos, porque las interpretaciones están ahí. Yo creo que ya no estamos en un momento de esta idea de, no, el periodismo, la objetividad y la neutralidad. Nada. Esa época no está. Estamos en una época de combate, de guerra absoluta, de unos medios de comunicación financiados y que habría que abrir sobre todo el cajón de algo que el gobierno ha empezado a insinuar con una ley que quería proponer, que es el tema de la publicidad institucional. Yo que vivo en la Comunidad de Madrid, si abrimos ese melón podemos alucinar, porque ahí se mueven cantidades de dinero tremendas y explican cómo muchos medios importantes o regionales o incluso de índole comarcal, por qué transmiten una información y no otra. Y tiene mucho que ver con que sobreviven gracias al dinero que se da con la publicidad institucional, que es algo que un melón que también hay que abrir y que afectaría también a otros partidos, pero creo que hay que tratarlo. En definitiva, creo que la cuestión del periodismo es algo que hay que reflexionar, es un melón que tenemos que tratar y que es fundamental porque en el periodismo se está jugando la democracia, así es como lo considero. ¿Y a qué me ubicarías tú en ese pseudomedio, pseudoperiodismo de izquierdas? Tú has dicho que tienes un poco claro. A ver, es que pseudo es demasiado, pero que haya intereses empresariales y partidistas muy claros no tengo ni la más mínima duda. Y en este caso lo digo, es Canal Red y lo digo con conocimiento de causa. No digo que no haga un gran servicio y haya gente muy capaz e inteligente, pero muchas veces responde a unos intereses muy concretos, que son legítimos, pero que creo que no ayudan a nuestro espacio. Pero eso es una opinión personal. Ya que has puesto el nombre de Canal Red, entiendo que cuando has dicho lo de que marcas personales llegan más, te referías a su fundador, Pablo Iglesias, y te quería hacer un matiz, porque siempre ha existido líderes de opinión, siempre han existido.
Pasa que no se llamaban periodistas. No concretamente voy por Pablo Iglesias ahora, pero si nos vamos a figuras como Vito Quiles o Alvise Pérez, mismamente, que ellos mismos se han llamado periodistas mordaces, uno era el número 1 de una lista y el otro era el número 53 de una lista electoral en las pasadas elecciones europeas. O sea, son políticos, son activistas, que ejerzan de líderes de opinión, bueno, ya cada uno que tenga el líder de opinión que quiera, pero que no se llamen periodistas, que no los acreditan al Congreso para ir a preguntar. No tendría sentido. O sea, imaginaos a Pedro Sánchez yendo a por Feijóo, diciendo, señor Feijóo, ¿qué opina usted de esto? No tendría sentido. Pues esto es lo que ocurre con los bitoquiles. Aquí voy a editorializar bastante, pero bueno, es un asunto en lo que creo que estamos un poco de acuerdo. Por preguntar un asunto concreto, Abel, ¿crees que hay o realmente hay una unidad en la profesión periodística contra esta gente, contra los pseudoperiodistas? Porque desde fuera se ve de la asociación de periodistas parlamentarios, pero no sé si lo acaba de haber. Sí, absolutamente, absolutamente. Hay muchísima unión entre compañeros de todo el abanico editorial de diversos medios. Puedes tener desde medios más nacionalistas hasta más de derecha. Sí, hay absolutamente, o sea, de hecho hubo una protesta en el Congreso, hará cosa de unos 2 meses aproximadamente, en las escaleras, en los leones del Congreso, y no sé, habría a lo mejor unos 50 compañeros aproximadamente, y estaban todos, o sea, todos. Y de hecho, esta gente, estos ultras hicieron una campaña de señalamiento en las redes de algunos periodistas que según ellos no deberían de estar allí, incluso de una forma pues muy rata, incluso recomendaban el despido de estos compañeros a sus jefes, ¿no? Entonces, bueno, sí, hay absoluta unidad en este caso. De hecho, responde a lo que tú al principio comentabas, que decías, ¿qué distingue a Vito Quiles de un periodista del Mundo? Pues bueno, un océano inmenso, la verdad. Efectivamente. Bueno, quiero entrar al asunto de esa proposición de ley que ha sido aprobada a trámite hace cosa de 3 semanas, si no recuerdo mal, que básicamente pedía reformar el reglamento del Congreso para quitarle las acreditaciones a esta gente. Todavía queda mucho que se debata de esto y quizás se blanquee o se endurezca, no lo sabemos. Quiero poner sobre la mesa 2 cosas que ya habéis dicho. Esto puede llegar a funcionar y a arreglar el problema que tenemos con los pseudoperiodistas y, lo adelantaba René, ¿creéis que esto puede afectar que haya un ojo por ojo y cuando gobierne, ya no digo Bascal, sino Feijóo, que diga, bueno, pues igual la cadena SER va fuera, pues igual la Sexta va fuera? ¿Creéis que esto es posible que ocurra, René? No hay que descartar nada. A ver, no sé si Feijóo, pero si dependiera de Vox y sobre todo sus satélites alrededor y de personajes como Alvise, no me cabe la más mínima duda que lo intentarían. Y es un peligro y es un riesgo. Cierto es que tampoco tú puedes decir dejo de hacer cosas porque luego venga el otro, pero yo vuelvo a insistir en lo mismo, que se hace la modificación del reglamento y se intenta expulsar a toda esta gente. O sea, digamos, en términos éticos y objetivos me parece lo correcto, porque no son periodistas, pero en términos políticos y de cómo ellos tienen la avanzadilla de la conversación y el tipo de afectos que generan y las comunidades digitales, sobre todo, que cada vez tienen más fuertes, yo creo que si no funciona, incluso puede llegar a ser contraproducente. De verdad que lo creo. E igual estoy muy equivocado y al revés. Sería bueno porque poco a poco les aislaría, pero tengo muchísimas dudas de que ocurriera algo así. Yo creo que sería el arma definitiva que necesitan para intentar ir a por nosotros y probablemente se tomen su revancha. Es la apuesta que yo creo y de verdad ojalá me equivoque, porque insisto, en términos objetivos no son periodistas y son gente que no debería estar en el Congreso. Pero muchas veces el deber ser y lo que es distinto. A ver, ¿cómo lo ves? ¿Crees que es la solución la reforma del reglamento? ¿Crees que puede haber un ojo por ojo? No es la solución. Esto lo apuntaba antes René, toda la razón. Esta gente al final vive del conflicto y a la que tú les cortes la acreditación, entonces van a denunciar esta supuesta dictadura que hay en España. Entonces, bueno, no. La solución en mayúsculas no es. Puede contribuir, insisto, si se hace bien, sí.
Y tú antes preguntabas, ¿no? O sea, insistías en el tema del ojo por ojo. Bueno, es que ya lo hacen, es decir, Vox ya ha vetado en sus noches electorales, ya ha vetado a medios. Ya es una praxis que hacen. Aquí también el lenguaje es importante. Aquí tampoco se está hablando de expulsar, sino también de retirar la acreditación. Es decir, Claro. la ley, que no me la sé de memoria, pero la ley lo que viene a decir es que cuando tú incumples una serie de normas, como por ejemplo lo que pasó ayer, reventar una rueda de prensa, pues sumas unos puntos que cuando llegas a X, que no sé cuáles son, se te retira la acreditación. Entonces, bueno, eso, o sea, poner los puntos sobre la I, o sea, decir también qué es cada cosa. Ya está. Claro, porque además los que hablamos no es que se les deje de responder, eso ya cada organización y cada figura que decida lo que quiera. Lo que hablamos es que en las instituciones, en el Congreso, en la rueda de prensa de Moncloa, en el Senado, allí no estén pseudoperiodistas. O sea, si yo me planto en el Congreso, yo no puedo entrar. Porque esto, la Diana, es un medio online, es un podcast y no podemos ser acreditados. ¿Y por qué si un influencer? Que ya Pito Quiles, venga, vale. Pero un influencer que estaba el otro día allí entre periodistas, eso es lo que no tiene sentido. Ya que Vox deje entrar a Vito Quiles, pues eso ya sería lo más normal del mundo. Que de hecho él no quiere entrar allí. Pero en las sedes institucionales, ¿tú te imaginas a gente de mundo obrero que no deja de ser como esta gente en una rueda de... Bueno, una rueda de prensa, a un acto en el que esté el rey? No, ¿verdad? Pues este es el respeto institucional que digo que hay que buscar con este tipo de asuntos. Y esta posición tan de izquierdas, algunos dirán, wow, este tío es un sectario. Bueno, vamos a sectar para el otro lado con el siguiente bloque del programa, que es el asunto del fiscal general del Estado. Vamos a ver primero, perdón, que no lo iba a introducir, un vídeo que hemos subido también en otros canales de YouTube, donde podemos ver los choques que hubo el pasado miércoles, aunque para nosotros sea hoy, entre Alberto Núñez Feijóo y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a cuenta, entre otras cosas, también del fiscal general del Estado. Gracias, presidenta. Señor Sánchez, lleva usted 43 días sin responder a nada ni a nadie. Mire, la situación del fiscal general es inédita en democracia. No puede perseguir delitos quien presuntamente los ha cometido. Así que, señor Sánchez, le voy a hacer una pregunta que le pido responda por respeto a la separación de poderes de nuestro país. ¿Va a cesar al fiscal general del Estado o considera, como su ministro de Transportes, que el Tribunal Supremo trabaja para mí? Muchas gracias, señoría. Muchas gracias, señora presidenta. No se equivoque, señoría. Este gobierno, entre fiscales que persiguen a delincuentes y delincuentes, siempre estará con los fiscales que persiguen a esos delincuentes. Revelador silencio, señor Sánchez. Mire, solo en las últimas 48 horas, un registro de 10 horas de la UCO en casa de su número 2. Una juez que dice que ustedes cometen fraude de ley para protegerse. La Comisión Europea le reprocha la autoamnistía que le ha permitido ser presidente del gobierno después de perder las elecciones. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ayer estima el recurso del Partido Popular y obliga a investigar al presidente del gobierno por su posible participación en un conflicto de interés en el rescate de Europa. Es usted un verdadero peligro para la democracia. Lo que hace es trágico para nuestro país y lo vamos a parar, señor Sánchez. Los españoles le vamos a devolver al lugar donde nunca debió de salir. Vale, y decíamos que íbamos a sesgar porque, oye, la opinión editorial de la Diana es que a la siguiente pregunta la respuesta es que sí. Y os la planteo a vosotros. ¿Debe dimitir el fiscal general del Estado? René. Se puede hacer porcentajes. Se puede hacer de todo aquí. En mi opinión, más que sí que no. Y mira que me jode, pero es grave. O sea. Sí. A ver, ahora profundizamos. ¿Sí o no? A mí ni me jode ni me desjode, pero yo tengo claro que sí, creo que tiene que dimitir por una cuestión de higiene democrática. Que quizá esta persona es inocente. Es cierto que en el auto del juez no hay pruebas clarísimas que inculpen a este señor, pero es el fiscal general del Estado, es un pilar esencial democrático del Estado. Si tú te crees
si tú te crees realmente el Estado, creo que no te puedes permitir que este cargo esté a un paso del banquillo de los acusados. No te lo puedes permitir. ¿Qué porcentaje hay de posible lawfare en el procesamiento de esta persona, René? Es que tanto como afirmarlo, a ver, el comentario, yo creo que el comentario estándar de lo que es la mayoría de la izquierda sería decir, efectivamente, hay lawfare y están sufriendo lo mismo que le hicieron a Podemos, a los independentistas. Pues no, a ver, mi parecer personal es que hay bastante de eso, pero yo de verdad que hay cosas que no me terminan de encajar y cosas que no me creo. Igual no tanto en el caso del fiscal general del Estado, pero sí en, por ejemplo, la cuestión relacionada con Ley de 10. Creo que hay preguntas legítimas que hay que hacerse y la verdad es que a mí en parte me sorprende, sobre todo por parte de Sumar, no sé si llamarlo excesiva dependencia del PSOE y del gobierno en esto, pero le veo excesivamente blando con este tipo de cosas. Aunque es cierto que Yolanda Díaz ha empezado a agitar el avispero, pero creo que no conectan ni con la calle ni con una parte de su votante. Creo que como ha dicho el compañero, si nos creemos el Estado, y diría más, si nos creemos la democracia o si nos creemos los valores con los que nosotros hemos dicho que íbamos a gobernar, hay que hacer muchas más preguntas y hay cosas que no son normales. Y creo que no hacemos bien en dar la sensación de que lo avalamos. Yo con esto del fiscal general del Estado me ha sorprendido bastante la posición de Sumar en general de prácticamente todos los partidos del espacio. Una posición excesivamente unánime. Creo que ese no es el camino, es algo muy grave. Igual que lo de Ley de 10, aunque son audios y tal y demás, si fuera lo que supuestamente parece, también es muy grave, ¿sabes? Más allá de que exista la guerra sucia, dentro de la UCO hay elementos que quieran acabar con el gobierno, más allá de que haya partes de la judicatura que estén haciendo lo imposible por acabar con este gobierno, creo que hay que ser un poco más ecuánime. Cierto es que es muy fácil decirlo desde la barrera, pero creo que tenemos que decirlo. Y además yo estoy de acuerdo. Perdona que te interrumpa un segundo. Además, es muy fácil decir el discurso que hace Pedro Sánchez, porque por supuesto entre el fiscal que persigue los delitos y quien lo comete, nosotros estamos con el fiscal. Eso es muy evidente. Ahora, pero si es el fiscal el que presuntamente ha cometido un delito, ¿qué hacemos? Porque filtrar ese documento es un delito, pero incluso ya a nivel político, y eso es lo que quería poner sobre la mesa, por eso me he metido, a nivel político lo que significa es que el fiscal de alguna manera acaba operando al servicio de Moncloa. Si todas las acusaciones fuesen ciertas, que no decimos aquí que lo sean, pero bueno, huele a que sí. Si fuesen ciertas, significa que el fiscal general del Estado está operando como un político al servicio de los intereses de Moncloa, concretamente los de Ferraz. Eso sí que sería muy grave, más allá de que luche contra la corrupción del novio de Ayuso, que por supuesto ya estamos todos. A ver, perdón, que te interrumpí. No, lo que iba a sumar algo a lo que decía René, que principalmente estoy de acuerdo, que creo que Sumar tendría que morder más de lo que está mordiendo y más cuando se está desangrando demoscópicamente, y creo que si lo está haciendo es porque se está volviendo un satélite, un mero satélite del PSOE y yo creo que es esto lo que le desangra y entonces creo que se equivoca haciendo esto. Igual que creo que también se equivocan, que es algo que me sorprende bastante del tema este, los partidos nacionalistas, ni Junts, ni Esquerra, ni Bildu, ni PNV están entrando al trapo en esto. Están dejando que en el ring, digamos, solo se peleen PSOE y PP, cuando creo, como decía antes, que es una batalla en lo que está en juego es la calidad democrática del Estado, que es una función, la de fiscalizar esta calidad democrática del Estado que han ejercido muchísimo estas formaciones. Entonces, creo que se están equivocando unos cuantos en no saber qué papel jugar en este caso. ¿Hasta qué punto esto tiene implicaciones a nivel político en el gobierno? Es decir, si no va a ser así porque no es la vida tan rápida, ¿no? Pero si mañana fuese condenado el fiscal general del Estado, tuviese que entrar en prisión, por ejemplo, ¿debería el gobierno dimitir? Porque le implica él, porque a nivel legal se supone que es como un ministro más, eso es el ministerio fiscal.
eso salpicaría al gobierno, eso probaría que lo que decía yo antes en mi editorialización clara, que por lo menos yo reconozco que era una editorialización, que es lo que no hacen los otros. En esa editorialización yo decía que esto implica que el fiscal lo que hace es ejercer de un aparato más de Ferraz y de Moncloa. Si eso fuese así, repito la pregunta, ¿esto implicaría algo a nivel serio en el gobierno? ¿Debería políticamente al menos dimitir el presidente del gobierno si llegase a ser condenado el fiscal? René. A ver, pero es que para que llegara a ese punto quedaría bastante. Claro. O sea, a ver, creo que si hubiera una sentencia firme que dentro de la propia sentencia demostrara completamente, y no el auto del juez, que ya hemos hablado algo de él, no un auto de en base a la UCO creo que hay indicios de que Moncloa decía... No. O sea, si hubiera una sentencia firme que acredita a X, yo creo que si la situación ya es difícil y la ofensiva política y mediática a la derecha es tan fuerte que está calando tanto, sería insostenible y como mínimo tendría que dimitir algún ministro, pero voy a llegar a afectar a todo el gobierno. Sí, me parece lo suficientemente grave, pero considero que estamos lejos de ello. También hay que tener un poco la panorámica general. Seguramente el compañero que está más en el Congreso del Periodismo lo tienen más en cuenta, el hecho de los tiempos de la justicia y lo que va a pasar el año que viene. En gran parte, ¿por qué el Partido Popular está deseando por todos los medios, aunque no pueda, que caiga el gobierno y elevando la presión al máximo? Porque el año que viene, en mayo o junio, son los juicios de la Kitchen. O sea, los tiempos de la justicia también influyen mucho en todo esto. A ver. Sí, o sea, el PP, primero, o sea, el PP, debo decir, respondiendo a esto último de René, hoy Feijóo me ha sorprendido, porque pensaba que sería muchísimo más agresivo de lo que ha terminado siendo, que es una sorpresa que no es la primera. No es la primera sesión de control que nos encontramos los compañeros periodistas que estamos allí, que Feijóo, en su cara a cara con Sánchez, no muerde tanto como nos esperábamos. Pero bueno, sobre la pregunta que planteabas, yo creo que el gobierno no se puede permitir llegar a esa encrucijada. Es decir, ayer pues había una conversación informal en Moncloa con periodistas y se nos contaba se nos aseguraba que aunque llegue a ser condenado el fiscal, la Moncloa va a continuar apoyándolo. Eso, como lo veo tan insostenible, a mí lo que me hace pensar es que creo que cuando... Tengo una bola de cristal, ¿eh? O sea, estoy mirando, o sea, no tengo ni idea, ¿eh? Pero esto me hace pensar que cuando el fiscal general sea oficialmente sentado en el banquillo, va a dimitir. Porque el riesgo de que sea condenado es absolutamente inasumible para el gobierno. Ya no la dimisión de Pedro Sánchez, tal como decía René. Entonces, ¿qué tiene que dimitir? Félix Bolaños, es un superministro, ¿no? Es que no creo que no te puedes permitir recibir ese golpe tan gordo. Y además, si cronológicamente puede llegar a coincidir o ser antes incluso que lo que comentaba, ¿no?, René, del juicio a la corrupción del PP, porque si esto fuese realmente lawfare, lo harían antes como para que lo tapase y todo eso, pero que si es entonces, estaría a las puertas de las elecciones andaluzas, que tu vicepresidenta es candidata de esas elecciones. ¿Te puedes permitir, tú como Pedro Sánchez, se puede permitir que esto les explote en esos momentos y que pierdan o que se aseguren perder, porque está bastante claro, y si no lo creéis, veros el programa de la semana pasada, que justo hablamos de eso, que está como bastante claro que ganará el Partido Popular, por lo tanto que perderá María Jesús Montero? ¿Se puede permitir que su mano derecha se coma ese marronazo en plena campaña electoral? Porque si coincidiese con esa época de juicios, pues es lo que pasaría, que llegaría esa condena con María Jesús Montero de campaña, y María Jesús Montero ha defendido al fiscal general del Estado. Lo último que os quiero preguntar de esto es, si pasase lo que ha dicho Abel, que no lo creemos porque está allí y escucha lo que escucha, ¿no llegaría tarde esa dimisión si fuese entonces? ¿Debería haber dimitido ya, a día de hoy? Sí.
Sí, sí. O sea, yo considero que hace meses que el fiscal general tendría que haber dimitido. Sí, la verdad. Cada vez es más necesario, ¿no? Pero efectivamente hace meses que creo que debería dimitir. Y para añadir algo más, que es algo que pienso muchísimo desde que existe este cerco, porque de existir existe este lawfare. Habrá o no habrá algún caso de que realmente ha habido corrupción o no, pero existe un lawfare y yo creo que al PSOE lo que le pasa es que está como siendo víctima, considero, de una propia maquinaria que ha alimentado él mismo durante décadas, que es este estado con muchos kilómetros de cloacas y digamos que yo creo que el PSOE no se está permitiendo entrar a denunciarlo, decir, sí, bueno, es que esto está directamente carcomado, ¿no? Porque es el estado en el que ha gobernado muchísimos años y pretende continuar gobernando. Y creo que para continuar gobernando en este estado, con esta justicia, pues no puedes iniciar una guerra tan grande contra el Poder Judicial. Y por eso estos días se está haciendo malabarismos lingüísticos. Para ayer mismo en la rueda de prensa el martes pasado en la rueda de prensa de Moncloa, hablaban de decisiones difíciles de entender, para no decir que son unos prevaricadores, ¿no? Se siempre habla o sea, en este caso quizás no sea tanto el ejemplo, pero cuando hacen algo quizá polémico dicen, no, es que es una acción difícil de entender para la ciudadanía. René. Es que yo veo que, hablando ya pues de mi posición política desde la izquierda, es una situación difícil porque, lo dicho, existe el lawfare, hay un acoso político, mediático, judicial, eso está ahí, ha ocurrido y ahora el PSOE lo está sufriendo también, pero ¿dónde está la línea en la que nosotros desde la izquierda vamos a pedir que las cosas se investiguen y que se depuren responsabilidades y estar dispuestos a llegar hasta el final? Esa no era la idea con la que, por ejemplo, se construyó el 15M y el gran partido Podemos que vino de ahí. ¿No se construyó acaso con esa idea? O sea, yo entiendo, es verdad, que la calle, la gente que está interesada por la política, porque yo tengo la sensación de que en general la gente, lo voy a decir como lo pienso, creo que tiene una tolerancia muy elevada a la corrupción en general en nuestro país, tiene una sensación viendo lo que hay de que todo es una mierda. Pero bueno, que me roben los míos. Yo creo que eso está ahí. Pero se supone que la gente que estamos más politizados no deberíamos caer en todas las jugadas estratégicas y políticas de Moncloa. Que entiendo que Moncloa haga el discurso que está haciendo, pero nosotros no podemos caer en eso. Yo vi cierto halo de esperanza cuando Yolanda empezó a criticar algo lo de Leire, o vi a Maillo decir algo y digo, joder, vamos a ser creíbles, porque es que todo cae. El gobierno caerá en algún momento. No sé si en las próximas o antes, pero va a caer. Joder, tendremos que reflexionar sobre cómo encaramos la corrupción, la posible corrupción o las maniobras propias del propio Estado profundo para combatir las propias cloacas del Estado que hacen nuestros aliados parlamentarios. Es que tenemos que tener un discurso a la ciudadanía sobre eso. Y me da la sensación de que en lo que estamos es en, bueno, como nos atacan, pues vamos a mantener el gobierno y aguantar. Pero de cara al futuro, ¿cómo te presentas tú a la gente y al electorado? ¿Con qué cara? A mí eso sinceramente me preocupa. Porque además es caldo de cultivo para que vengan. Igual Alvise no tanto porque está quemado, pero Alvise es un precursor de muchas cosas. Claro. Y su discurso es muy potente en este ámbito. Mito que irás, o sea... que no tiene mucha credibilidad, pero su discurso es muy potente. O incluso te digo, antes hablábamos desde la pollería, el Pedro Buerbaum, y con esto acabo. Me estaba viendo la entrevista que le ha hecho a Abascal hace nada, ya estaba viendo ahí en su podcast y tal, y el discurso, el plano de la corrupción y del bipartidismo de Vox es muy interesante, de verdad lo digo, y entiendo que conecte con gente, porque recupera esa idea de es que los dos tienen muchas cosas en común. ¿Quiénes han construido este Estado? ¿El PSOE no ha construido el Estado también? Lo que ha dicho él. ¿Por qué no se atreven tanto a ir al melón de las cosas? Porque ellos también tienen algo que ver. Entonces, a mí me preocupa de verdad cómo la izquierda democrática está encarando todo esto.
de verdad que es algo que me preocupa y sé que no es fácil, pero me preocupa bastante. Pues el tema que nos toca ya hablar sigue, digamos, afectando a formaciones de la izquierda, pero ya a otra, más a la izquierda del Partido Socialista, que es el caso de Sumar, y es que ha habido una suerte de naufragio controlado en las fuerzas que componen la coalición de Sumar en el Congreso, porque hay una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados, o se va a poner en marcha, sobre la DANA, y Compromís, que es uno de los partidos formantes de la coalición, el partido valenciano por antonomasia, al menos en la izquierda del PSOE, pedía que el propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, fuese a declarar a esa comisión de investigación en calidad de investigado. Algo que Sumar, en un documento que ha presentado para, digamos, su posición sobre esto, no ha incluido. Eso ha generado que en Sumar hayan llegado a votar qué hacer con esto, si llegan a plantarse, si pueden llegar a un acuerdo por un lado o por otro, y se ha firmado un pacto que básicamente le dice a Compromís: tienes libertad de voto, tienes tú la voz cantante en asuntos valencianos, pero nosotros no vamos a pedir lo del presidente del gobierno. ¿Qué asume? ¿Qué pasa en esta situación? Que si el Partido Popular, Vox, Esquerra Republicana, Bildu, Podemos o quien sea piden la comparecencia del presidente del gobierno en esta comisión, Compromís podrá votar a favor de esa solicitud. Entiendo que ellos no votarían a favor de una solicitud de Vox, pero si Podemos o Esquerra, que sí que están por la labor, la presentan, ellos podrán votar a favor y en Sumar no podrán decir nada. Esto es lo que se dibuja de esta situación que se ha ido alargando en la última semana. Quiero que me analicéis, por un lado, simplemente cómo habéis visto la resolución de este conflicto, porque no deja de ser un conflicto, y qué repercusiones creéis que puede tener en el seno de la izquierda del PSOE. A ver. Bueno, pues yo creo que Yolanda Díaz quizás tendría que empezar a creerse más, y es gallega, es lo que me sorprende, la existencia de una España plurinacional y entender lo que le pide Compromís, que me parece sentido común, que es que las formaciones de los distintos territorios puedan decidir y tener voz propia sobre asuntos que incumben a sus propios territorios. Eso por una parte. Pero por la otra es, ¿cómo no va a comparecer el presidente del gobierno? O sea, me parece que de sentido común. Es decir, y eso no significa que Carlos Mazón no sea el culpable número uno de la catástrofe de la DANA. Faltaría más. Pero ¿cómo no va a comparecer el presidente del gobierno ante una catástrofe de este tipo para dar su punto de vista? Para que reconduzca, si quiere, la comparecencia hacia cómo piensa reconstruir el País Valencià. Que haga lo que quiera, pero ¿cómo no va a comparecer, no? Hay distintas comisiones de investigación en el Congreso, entre ellas las que llevan más conflicto político, pues son la de los atentados del 17A en Barcelona y también la de la Operación Cataluña. Pues se ha pedido la comparecencia de Mariano Rajoy, pero es que me parece una obviedad, ya no la Operación Cataluña, pero en los atentados del 17A ya sabemos que Mariano Rajoy no fue el autor de los atentados, pero por supuesto que tiene que comparecer, ¿no? Entonces, creo que, volviendo a algo que mencionábamos antes, este papel tan de satélite al que se ha acomodado Sumar respecto del PSOE, a veces le hace cometer para mí errores muy flagrantes, como es el de no querer permitir que comparezca, querer blindar hasta un final que me parece absurdo al presidente del gobierno. ¿Creéis que esto puede llevar a otras formaciones como Más Madrid, por ejemplo, que también tiene esa fuerza territorial, a solicitar un poco esa misma libertad y a presionar lo mismo en el espacio de Sumar? Te doy a dar a ti la palabra, René, puedes hablar puedes responder a las dos preguntas que he formulado. A ver, respondo a la última para empezar. No es que lo crea, es que vamos hacia eso. Vamos hacia que los partidos que integran Sumar, que está en ámbitos regionales y tienen cierto poder y cierto liderazgo en sus territorios, cada vez van a pedir más. Y ahora lo tienen más fácil porque yo creo que todo lo que pasa de fondo, no voy a ahondar en lo que se ha explicado ya porque estoy muy de acuerdo,
es que es el síntoma de algo mayor, que la coalición, o como queramos llamar, Sumar, no está en una buena posición. Y cuando uno está en una buena posición, los partidos que están en tu órbita ahí dentro se mueven y se quieren diferenciar. Y lo de Compromís me parece que más allá de la lógica local que hay allá en esa comunidad autónoma, es respuesta en el fondo, un síntoma de un problema que tiene Sumar. Yo no considero que Sumar sea, digamos, tengo una voluntad de ser un satélite del PSOE, no pretende eso, pero es cierto que en su estrategia y caminos y decisiones políticas, a ojos de la gente, se convierte en eso, y eso es un problema muy grave, muy grave. Y a ver qué es lo que pasa en el futuro, porque habrá una reconfiguración del espacio, suenan voces de que Yolanda está amortizada, suenan voces que hablan de que va a venir el ministro Pablo Gustíndui a intentar enfrentarse, en mi opinión, unas futuras primarias, si Podemos vuelve a integrarse con Irene Montero. Bueno, Vienen incluso cosas si no que hubiese van a primarias. traer, O sea, incluso si no estuviese Podemos, tendría que haber primarias. Sí, incluso si no lo hubiera. Creo que es algo que en general, creo que si a la gente que está dentro le crea malestar, desafección y no crea demasiado ánimo, no me quiero imaginar a ese votante que está mirando diciendo, ¿qué hacemos, no? ¿Qué hacemos? Hace falta tener un discurso más autónomo y Sumar puede tomar sus decisiones y no hace falta que intente imitar ni calcar las maneras ni el estilo de Podemos, pero, joder, ni tan corto ni tan calvo hablando en plata, ¿no? Tiene una estrategia más autónoma. No sé si Abel quiere matizar algo antes de que nos vayamos a la conexión. No, no, matizar no, solo, bueno, añadir que si Sumar se sigue oponiendo, y yo espero que no lo termine haciendo, o que lleguen como mínimo a un punto medio, si Sumar se sigue oponiendo a lo que pide Compromís, no le está permitiendo a Compromís ejercer la razón por la que existe en el Congreso, es decir, Compromís como formación valenciana tiene que pilotar la fiscalización de lo sucedido en la Dana. Es decir, tiene que entregárselo, tiene toda la lógica. Ya está. Vale, pero vamos a ir a conexión. Hablamos con Carlos Navarro, que es periodista de diario.es en el País Valencià. Hablamos del asunto de Compromís, de la situación de Carles Mazón y de alguna cosilla más. Vamos con él. Pues interrumpimos la tertulia de la Diana para tener las que no sé, porque todavía no hemos grabado el resto del programa, pero puede ser o la segunda o la primera y única conexión del programa de hoy. Es con el periodista valenciano del diario.es, Carlos Navarro, que lo recordaréis porque vino en el programa sobre la gestión de Amazon. Benvingut a la Diana. Muchas gracias, compañeros. Te hemos traído para hablar concretamente de uno de los temas de la tertulia de hoy, aunque también vamos a tocar otros asuntos, como es lógico, que es el asunto de Compromís y su relación con la izquierda estatal, en este caso por esas votaciones que ha habido en la interna de Compromís, para ver si se salían o no de Sumar, si mantenían un pulso más duro con, digamos, el partido de Yolanda Díaz, Movimiento Sumar o no. Y quiero que me cuentes qué es lo que pedía de origen, ahora vemos qué es lo que ha ocurrido, y que expliques un poco, porque la gente de fuera de Valencia y sobre todo los que no son muy cafeteros, como en mi caso, no sabrán que Compromís es una coalición. No es solo un partido, sino que forman varios partidos, entre otros Verde Secuo, entre otros. Entonces, explícanos un poco cómo se compone internamente Compromís y qué es lo que pedía de origen. Y ahora seguimos. Vale, bueno, Compromís, como bien has dicho, es una coalición de tres partidos, partidos valencianistas de izquierdas. En este caso MES, el antiguo Bloc, que es, digamos, la pata mayoritaria de Compromís y que está representada en el Congreso por la diputada que después esta iniciativa, que es el partido que fundó en su día Mónica Oltra y cuyo diputado en el Congreso, al igual que Águeda Micó en el Congreso de los Diputados, es Alberto Ibáñez. Y bueno, y luego ya a nivel más minoritario está Versecuo. Y luego hay, digamos, una facción que es gente, digamos, que se afilia a la marca Compromís, pero que no forma parte de ninguno de estos tres partidos, que es lo que se denomina Gent de Compromís, gente de Compromís.
Pero bueno, digamos que a la hora de tomar las decisiones, los que tienen voz y voto, los que deciden sobre todo son los 3 partidos, Bloc, Iniciativa y Versecu. Vale. Entonces, Perdóname que te sí, dime. Solo por explicar, por 2 matices. Lo primero, este modelo es el que quería replicar Yolanda Díaz en Movimiento Sumar. Para la gente que diga, ay, mira, que gente directamente participando, era un poco los que ella quería replicar en Movimiento Sumar. Y como al principio nos ha fallado un poco la conexión, y no sé cómo lo habrá escuchado la gente, por matizar, la única parte en la que no se te ha escuchado bien es que cuando ha dicho que la diputada de MES antes Bloc, sí, De mes. es Micó, Ángela Micó. Simplemente eso es lo único, los que creo que no se te ha escuchado bien, pero creo que lo demás se te ha medio escuchado. Ya puedes seguir. No, bueno, perfecto. Y como te iba diciendo, pues bueno, aquí el origen un poco es la Comisión de Investigación sobre la DANA en el Congreso de los Diputados. Sumar presenta su plan de trabajo en el que no incluye entre los comparecientes al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Claro, este es un tema muy sensible para Compromís. Ellos en su acuerdo inicial, según Compromís, en su acuerdo con Sumar, tenían establecido que los asuntos valencianos los trataban ellos, los decidían ellos. Y bueno, pues aquí se vieron agraviados, mejor dicho, porque ellos sí que consideran que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, debe dar explicaciones. Ellos piensan que el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, tiene que dar explicaciones, sobre todo del día 29 de octubre, del día en el que se produjo la DANA, pero que Pedro Sánchez también tiene que dar explicaciones, sobre todo de la postdana, de los días posteriores al 29 de octubre, en la que, bueno, aquí en Valencia, sobre todo en las poblaciones afectadas, se tiene un poco la visión de que los recursos llegaron tarde, llegaron con días de retraso y bueno, y por lo tanto consideran que el presidente del gobierno debe dar explicaciones sobre si realmente hubo retraso, por qué fue el retraso, si es que lo hubo, de cuántos efectivos se movilizaron desde el primer día y cómo fuese un poco evolucionando. Ahí surge un poco el choque y surge la polémica y entonces, bueno, pues Compromís lanza el órdago de que si Pedro Sánchez no es llamado a declarar, pues ellos se valorarán de alguna manera si les conviene seguir dentro de la marca Sumar. ¿Y qué ha pasado? Porque por lo que sabemos no va a haber ruptura, según las votaciones que Compromís ha realizado con sus partidos formantes, pero eso significa, que ahí sí que me he perdido, que Pedro Sánchez será llamado a declarar en esa comisión de investigación. A ver, el acuerdo al que han llegado, Compromís mantiene su exigencia de que Pedro Sánchez debe ir a declarar. Pero Sumar, que ya ha presentado su plan de trabajo, no lo ha incluido. Con lo cual, ¿cómo se ha solucionado esto? Está en ciernes, se está ultimando un acuerdo por el cual, dentro de Sumar, Compromís va a tener cierta independencia a la hora de votar algunos temas. Por ejemplo, en el caso de la comparecencia de Pedro Sánchez, si hay otra fuerza política, que la hay, además del PP, me consta, si no me equivoco, que tanto Esquerra Republicana de Cataluña como Podemos van a pedir esa comparecencia del presidente, que por otra parte no olvidemos que también va a comparecer en el Senado, con lo cual tampoco se entiende muy bien esa negativa, ¿no?, de Sumar a que el presidente dé explicaciones, porque precisamente también es una oportunidad que tiene para vender gestión, si es que ha habido esa gestión. Pues bueno, en ese caso, Compromís lo que podrá tener cuando se cierre este acuerdo, si no pasa nada esta semana, esa independencia para poder votar, en este caso, a favor de ese plan de trabajo de otro partido. Claro, que hoy grabamos a miércoles, que es una cosa que de vez en cuando hay que decir, que igual el viernes ha saltado algo, ¿vale? Igual ha pasado algo el viernes, la tertulia la vamos a grabar hoy también, hoy miércoles. Igual salta algo por los aires, esto sale el domingo.
Y depende de la gravedad, pues ya veremos lo que ocurriría con esta charla. Bueno, en principio hay un principio de acuerdo, están todas las partes cómodas con este tema, no solo en este caso con el tema de Pedro Sánchez, la comisión de la DANA, sino otros temas que puedan venir más adelante. Compromís va a tener esa independencia para poderse salir de, si lo cree conveniente, aunque serán ocasiones muy puntuales, sería raro que volviera a pasar, pero bueno, que sí que tendrá esa facultad para salirse de la disciplina de voto de Sumar. Y esta independencia... Bueno, perdón, voy a seguir con Compromís y ahora me voy de Compromís para esto. Antes de irme de Compromís, ¿crees que esta independencia podría llegar a fastidiar un posible acuerdo de candidatura conjunta de la izquierda valenciana a las elecciones valencianas? O sea, que en algún momento bueno, yo creo que aún es pronto. Yo creo que aún es pronto para saberlo. Yo pienso que Compromís en unas elecciones autonómicas y municipales, pienso que lo normal sería que concurriera con su marca propia. Otra cosa distinta es para unas generales, que ahí fue cuando se consideró meterse dentro de la plataforma Sumar con otras tantas fuerzas de izquierdas más regionalistas o más nacionalistas. Porque si no recuerdo mal, en las elecciones valencianas no existía todavía Sumar como coalición, estaba todavía Unides Podem y se presentaron juntos. Esquerra Unida, Podem y compañía se presentaron juntos y Compromís tenía marca propia. Sí, Compromís concurrió de forma totalmente independiente y sí que hicieron una coalición de izquierdas, Esquerra Unida y Podem en este caso. Pero Compromís fue sola con su marca y yo creo que seguirá por esa línea porque digamos que es la fuerza de izquierdas nacionalista a izquierda del PSOE de referencia en la Comunidad Valenciana. Es una fuerza propia valenciana que no depende de Madrid ni de otras circunstancias. ¿Y a Podem y a Esquerra Unida cómo le deja eso? ¿Crees que eso forzaría que vayan juntos? ¿Sería capaz de haber una candidatura de IU y otra candidatura de Podemos? ¿IU podría llegar a apoyar la candidatura de Compromís? ¿Cómo se ve eso? Bueno, es que esas son unas negociaciones que yo creo que aún falta mucho. Es un poco arriesgado, aventurado ahora pronunciarse porque la realidad es que en las autonómicas Esquerra Unida y Podem tuvieron unos resultados bastante malos. No llegaron a ese 5%, que es la barrera electoral aquí en la Comunidad Valenciana, y fue una de las causas por las que se perdió, no la única, pero una de las causas, el no alcanzar ese 5% y no alcanzar representación, fue una de las causas que hicieron que no se pudiera repetir el pacto del Botani. Así que, bueno, son negociaciones que están por venir, también veremos en qué momentos. Parece que ahora Podemos estar adquiriendo cierto protagonismo y podría volver a alcanzar cierta fuerza. En fin, queda mucha tela que cortar, como se suele decir. Cuando se acerquen las autonómicas, que no sé cuándo será, Valencia son como en el resto del Estado, ¿no? Sí, las pasadas fueron en mayo del 23. Si no pasa nada, serán... Aquí fueron municipales. Vale. Claro, ten en cuenta que es que en Andalucía no vamos a la par. Vamos con un año de adelanto. Entonces a veces me falla el cálculo. Es verdad. Pues cuando se acerque tú vienes a la diana y vemos esas negociaciones cómo van. Te quería preguntar... Sí, ahora. Esa independencia que se le va a otorgar a Compromís, si crees que otros grupos, como pueda ser Más Madrid, por el tema de que son regional y de que eso su diputada Tessidi siempre que dice algo, en vez de no suele hablar como Sumar ha propuesto, sino como Más Madrid ha propuesto, ellos siempre se posicionan como es lógico en una coalición de izquierdas, o Izquierda Unida, porque también es fuerte, querrá recobrar fuerza y querrá intentar también esto. ¿Crees que podremos llegar a ver un Sumar en una legislatura donde cada partido tenga libertad de voto en ciertos casos? Yo creo que el 99% de los casos va a haber un voto unitario porque son fuerzas que tienen unos valores o defienden ideas muy parecidas.
puede haber casos muy puntuales, claro, es que estamos hablando de un tema de una dana, una catástrofe histórica que se ha vivido en un momento dado en Valencia. Entonces, eso hace que aquí Compromís, digamos, tenga que defender un poco precisamente esa esencia, ¿no? Esa visión valenciana desde el punto de vista valenciano, en la que consideran que, pese a estar dentro de Sumar, que es parte del gobierno, pero ellos consideran que perderían mucha fuerza y darían muchos argumentos a sus adversarios si no visibilizaran esa exigencia de que Pedro Sánchez debe ir a... Estamos hablando de que tienen alcaldes en las zonas afectadas, en fin. Y ya digo, es verdad que el día 29 el mando único lo tenía la Generalitat Valenciana, con máxima responsable de lo que pasó aquel día, pero que luego es verdad que hay una postdana en la que había que movilizar recursos, que también seguía con el mando único la Generalitat Valenciana, pero que hay un sentir bastante generalizado en las zonas afectadas de que hubo unos días de cierto abandono y eso, si es así, se tiene que explicar y consideran que es el máximo responsable del gobierno el que debe de explicarlo. Claro. Entonces, respondiendo a tu pregunta, creo que si sucede, ese acuerdo ahora está con Compromís, con otras fuerzas que yo sepa no se ha producido, pero que son cuestiones, son conflictos que se generan en casos muy puntuales. Entonces, si pasara sería, ya digo, casos muy puntuales. Muy puntual. Te voy a lanzar una pregunta, pero te voy a pedir más o menos brevedad, aunque es una pregunta muy abierta, porque después tenemos las dinámicas de final de entrevista y después nos vamos con el resto de la tertulia. La pregunta ya verás que vas a decir cómo respondo yo a esto brevemente. Pues ya lo sé. La situación de Carlos Mazón a nivel político y judicial, ¿cómo está ahora mismo? Porque en la Diana llevamos unos meses sin haberlo tocado. Quiero que nos actualices un poco la situación del presidente, que veíamos como en Madrid el otro día en el acto del PP fue aclamado por los madrileños, por lo menos por algunos. ¿Cómo está la situación del presidente en el País Valenciano? Bueno, yo creo que el presidente ha cogido algo de aire. Hace pocos días, hace pocas semanas, había un run y todos dábamos por hecho que este verano podría haber algún movimiento en la línea de cambio, ¿no? Sobre todo por ese adelanto del Congreso Nacional del PP, que se va a producir ahora a principios de julio, y por el retraso al mismo tiempo del Congreso del PP valenciano, en el que en teoría debe salir el nuevo liderazgo del PP valenciano y al mismo tiempo el que será el candidato del PP para la Generalitat Valenciana. Claro, juntando esos dos factores, había muchos rumores y mucho run de que algo se avecinaba, ¿no? Pero ha habido dos circunstancias que es verdad que le han otorgado cierto aire político, ya veremos si judicial, pero político al presidente, que es la aprobación de los presupuestos autonómicos, unos presupuestos con el sello de Vox en muchísimos aspectos que yo estoy convencido que ni el presidente ni el PP comparten, pero que por los que han tenido que pasar para tener esos presupuestos aprobados en materia de inmigración, en materia de memoria histórica, de defensa del valenciano, en fin, muchos aspectos, recortes en determinados sindicatos, organizaciones, ONGs, en fin, muchísimos aspectos que vienen a comprar el relato y el discurso de Vox, pero bueno, por los que han tenido que pasar a cambio de tener esos presupuestos. Y luego, por otra parte, tuvimos ayer una imagen que yo creo que a todos nos ha sorprendido mucho, que es esa comida que hubo en Alicante, previa a ese Congreso Nacional, en que de alguna manera el presidente Alberto Núñez Feijóo avaló la aprobación de esos presupuestos con todo lo que conllevan y, bueno, y en cierto modo, indirectamente, avaló también la gestión de Mazón, con lo cual puede ser un movimiento de cara a no tensionar el Congreso del PP de inicios de julio, pero bueno, de alguna manera yo creo que él se ha sentido en cierto modo reforzado. No sé si detrás, porque aún es pronto para saberlo, puede haber algún tipo de pacto político en cuanto a tiempos de gestión de ese posible relevo,
pero la realidad es que ha cogido algo de aire. La instrucción judicial sigue siendo para los intereses del PP, bueno, pésima para sus intereses porque viene a tumbar todas las tesis y todos los bulos que han ido lanzando en cuanto a si el mando único era compartido con el Estado, que no es así, en cuanto al papel de AME, de la Confederación, de la UME. Cada auto de la jueza de Catarroja ha tumbado todas esas tesis y se está ahora centrando en indirectamente si el envío de ese mensaje de alerta a los móviles de los ciudadanos se retrasó por el papel que jugó o que dejó de jugar Mazón aquel día, porque no olvidemos que tiene bastantes lagunas, nadie sabe lo que hizo, bueno, nadie lo sabe, ¿no? No se ha explicado, no se ha hecho público, no se ha informado de dónde estuvo y qué hizo Mazón entre las 6 de la tarde y las 8:30, que se supone que llegó al CECOPI. Hay un vacío muy grande en el que, bueno, pues la jueza está indagando y está viendo si puede tener relación ese retraso en la envía de esa alerta y esa ausencia por momentos del presidente valenciano. De confirmarse, podría complicar su futuro judicial. Sí, perdón que te he cortado. Muy brevemente te quiero pedir las dos dinámicas, la segunda es nueva, la primera creo que sí que la conoces, que es la primera, el tema de que nos propongas un asunto que tocar en la DIAN. Eso creo que cuando viniste ya lo estaba haciendo, porque llevo toda la temporada haciéndolo, así que proponnos algo, ya sabes que eso es improvisado, algo que quieras que podamos tocar en el programa. Bueno, no sé si voy a ser original, la otra vez os hablé de cambio climático, etcétera, no sé si habéis tocado el tema de la vivienda, entiendo que sí, porque es un tema, es uno de los temas principales de hoy en día, uno de los principales problemas de la sociedad. Un tema para mí interesante también es el papel de los medios de comunicación y cómo se están viendo afectados por determinadas plataformas, por determinados influencers de redes sociales, cómo la juventud parece que cada vez menos confía en los medios de comunicación al uso y confían más en determinadas personas, determinados, ya digo, influencers que no se sabe de dónde salen, qué intereses tienen detrás, etcétera. Yo creo que es un debate interesante porque creo que está en juego no solo ya los medios de comunicación como los hemos conocido hasta ahora, para mí está en juego la democracia de este país. Entonces, me parece un debate interesante. Se podría decir que ese tema lo tocamos hoy, de hecho, el tema de los pseudomedios, pero es verdad que lo vamos a tocar muy centrado en la polémica, o lo hemos tocado, de hecho, muy centrado en la polémica que ha habido esta semana, pero el tema del papel de los medios y la credibilidad y tal, me lo apunto porque la verdad es que es interesante. Y el otro, quizás te cueste un poco, que es que te quiero pedir que me des un titular de la entrevista, no tanto del programa en sí, porque no lo has visto entero, pero un titular que tú sacarías de esta entrevista modo periodístico. Tú eres periodista, tú sabes hacer titulares. Un titular de mi propia entrevista. Bueno, Mazón coge aire. Yo creo que el tema de su situación actual, o mejor dicho, Feijóo da aire o da cierto aire a Mazón pese a la gestión de la DANA. Para mí sería uno de los titulares. Feijóo arropa y da aire al presidente Mazón. Arropa mejor que da aire. Perfecto, pues me lo apunto. Muchas gracias, Carlos, por venir a la DIAN una vez más. Muchísimas gracias a vosotros y gracias por la invitación. Cuando queráis ya sabéis que yo encantado de participar. Por supuesto. Y nosotros seguimos con el programa. No nos queda realmente nada, nos quedan las dinámicas, si acaso alguna pregunta que me haya dejado antes de irnos a la conexión. Así que vamos a volver con la mesa de tertulia. Vale, volvemos para muy poco. Realmente la tertulia ya ha acabado, pero sabéis que hay en la DIANA un cuarto bloque a nivel pragmático en el que realmente no hablamos de política, pero sí que les pongo quizá la peor pregunta a mis tertulianos, que es el asunto
de que me presenten un tema para tocar en la diana y que nos pongan a partir de ahora, esto es nuevo, un titular a la tertulia. Así que le voy a preguntar a Abel por su tema primero y después vamos con titulares. Abel, ¿qué nos propones? No, pues yo estoy siguiendo sobre todo el tema del fiscal general, me interesa bastante. Así que pregúntame lo que quieras. Eso ya se ha tocado, lo del fiscal. Tienes que proponer pensaba que me preguntabas sobre alguno de los 3 temas que habíamos tocado. No. El asunto es que tú me propones un tema que toquemos en el futuro nosotros en la diana. De acuerdo. No te había entendido. Disculpa. No te preocupes. Disculpa. Pues, hombre, a ver, se están moviendo cosas por lo que hace a la iniciativa legislativa popular de regularización de inmigrantes, que es algo que va intrínsecamente ligado con esta ley de delegación de competencias de inmigración a la Generalitat, que es una ley pactada entre Junts y PSOE. Es algo que creo que en los próximos días habrá quizás algún movimiento, parece ser, al menos se habla en los pasillos del Congreso sobre el tema. Sí, seguramente sea lo que se apruebe para poder aprobar algo, como siempre. René, tu tema, ya sabes, no puede ser vivienda, siempre decimos lo mismo. ¿Habéis hablado alguna vez del futuro de la tauromaquia? De hecho, sí. Uno de los primeros programas de la temporada fue una mesa sobre el asunto de la tauromaquia, de la proposición de Noemi Cultura, que no sé cuándo llegará al Congreso, pero cuando llegue, salvo que nos pille de vacaciones, lo tocaremos. Y sí, lo hicimos. Pero bueno, te lo voy a comprar porque, venga, te lo permito no hacer esto muy largo. Titulares. Abel, ¿qué titular sacarías de esto? Ya sabes, eres periodista, tú sabes titular. Sobre todo la tertulia. Sí, sobre uno de los asuntos, o sea... Bueno, pues diría que el Sánchez se encuentra a contrapié en sus acusaciones de corrupción y le quedan 2 años para responder, pero 2 años no es suficiente tiempo. Tiene que empezar a ejercer la ofensiva ahora o el PP al final le va a comer el relato y va a conseguir calcar la idea de que el PSOE es un partido corrupto. El profesor que tenía yo primero de carrera que me decía titulares de 10 palabras. Sí, bueno, de acuerdo, es verdad. Es verdad, no lo tenía preparado. Nada, te lo compro. René, titular. Marco Ferreras ahora. También sobre Pedro iba a decir yo. ¿Pedro Sánchez seguirá siendo Perro Sánchez o se le agotan las balas al presidente del gobierno? Más buena, esto es más bueno, más corto, más bueno. No es malo. He tenido tiempo para pensar. Hay que darle una vuelta. René, Abel, Carlos Navarro en este caso, que no está aquí, pero vamos, ha venido. Carlos Navarro, Abel... perdón, me he liado. Abel de Gar, René Soto, Carlos Navarro en el caso de la colación y en el caso de que haya venido, que no sé si lo habéis visto o no, Alberto Ibáñez, diputado de Compromís. Gracias a los 4 por haber venido a la diana. Nosotros nos vemos la semana que viene, que es cuando dijimos que tenemos la sorpresa esa que tenemos, que solamente os voy a dar la pista de que viene un líder a nivel estatal de una de las formaciones políticas de la izquierda más importante. Cuando digo líder o lideresa, porque si no daría una pista demasiado grande, o demasiado reducida. Líder estatal de una de las fuerzas de la izquierda que viene a Málaga a ser entrevistado, tendrá espacio público, ya cuando saquemos el cartel lo podréis ver. La semana que viene es el líder de formación política y ya pues terminamos la temporada con, creo que 2 programas quedarían. Muchas gracias por vernos y hasta la semana que viene. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.